cardiopatías congénitas, cianóticas. Vamos a ver que las cardiopatías congénitas se van a dividir principalmente en dos grandes grupos, entre las que nos encontramos las cianóticas que vamos a hablar el día de hoy y las que no son cianóticas, que vas a exponer a general. Dice, muy bien, explícame. Creo que eso es todo. Sí, se quedó en la primera. Ok, ya. Ok, eso no más lo puse porque justamente el día que estaba leyendo el tema, que era el domingo, fue antier. Entonces, a pesar de ser el día del amor y la amistad, también era el día mundial de las cardiopatías congénitas. Después lo puse. Muy bien, pues yo no lo Ok, sabía. yo tampoco lo sabía. Fue justo que lo estaba leyendo, ya me había como que cansado y todo eso. Y dije, voy a agarrar mi celular un ratito nada más para pasar el rato. Y fue lo primero que hacer. Yo que lo primero que pensé es una señal o algo así. Pero, Ah, muy pues, bien. con respecto a la epidemiología, las cardiopatías congénitas aparecen alrededor del 0,8% de los nacidos vivos. La incidencia es mayor en los mortinatos. Vemos que el porcentaje es de 3 a 4%. Los abortos es 10 a 25%, es la mayor frecuencia. Y en los lactantes prematuros, no apareció, pero creo que era menor al 2%. Sí, menor al 2%. La gravedad de las cardiopatías congénitas igual va a variar mucho en los lactantes. Generalmente los van a diagnosticar, perdón, durante la primera semana o si es más tardíamente, al menos durante el primer mes. En cuanto a la etiología, se cree que los factores son multifactoriales y se debe a la combinación de la genética y estímulos externos que no están determinados. Y también van a estar relacionados con cromosomopatías, especialmente el síndrome, el síndrome de Down, Patau, Edwards y Turner. Y también te dice la bibliografía que el riesgo aumenta si algún familiar de primer grado, por ejemplo los padres, los hermanos, si han tenido algún tipo de cardiopatía congénita. Okay, con respecto a el tema en sí, abordando qué es el tipo de cianótica, por lo tanto, la cianosis se define como la coloración azulada de la piel y es debida a una oxigenación insuficiente de la sangre. Precisamente aquí va a estar todo el problema, que no va a haber una correcta oxigenación y vamos a ver que esta cianosis se va a deber principalmente a los problemas. Uno de ellos va a ser un flujo pulmonar disminuido, que por lo general, bueno, ahorita que veamos los temas en sí, uno por uno, vamos a ver que o bien no llega la suficiente cantidad de sangre a los pulmones o simplemente no se puede oxigenar bien dentro de los pulmones. Y otra de las causas es una mezcla de sangre, tanto sangre arterial como venosa, ¿no? Que hace un porcentaje sumatorio disminuido de oxígeno. Y ese sería como que el problema principal. Creo que Ahora hay, bien, para creo que hay un error allá, Irving. O sea, está bien sí, lo que perdón, doctor. dices, pero regresa al anterior. Las cardiopatías de flujo pulmonar aumentado también dan cianosis. Ah, sí, Sí, creo que todo, sí, o sea, razón. son las principales, creo que las que vamos a revisar hoy, que es las de flujo pulmonar aumentado, provocan cianosis también. No solo las de flujo pulmonar disminuido. Y no todas las de flujo pulmonar disminuido provocan cianosis, pero Sí, sí tiene la razón. mayor. Sí, sí, o sea, prácticamente Ahí todas se las de flujo pulmonar aumentado provocan cianosis y algunas de flujo pulmonar disminuido. Sí, yo creo que más bien lo que traté de poner es que hay un problema en la oxigenación pulmonar. Por alguna razón, no se oxigena bien. Sí, es más bien esa idea, pero Sí, los cortocircuitos de derecha a izquierda también provocan cianosis, porque la sangre que llega
a la aurícula del ventrículo derecho, que no está oxigenada. Si pasa a los defectos de tabique C y A, C y B, pasan al lado izquierdo y de ahí se van a la aorta, también provocan cianosis. Sí, así es. Ok. Ahora tenemos el diagrama del abordaje, como vamos a ver para los pacientes. Primero que nada tenemos a un recién nacido, perdón, y lo primero que hay que hacer es verificar su frecuencia cardíaca y su esfuerzo respiratorio. Aquí hay dos cosas que podemos encontrar. Un bebé que tiene una frecuencia normal y tiene un buen tono, un buen esfuerzo respiratorio. Y también podemos encontrar uno que está en apnea, bradicardia o simplemente en paro, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos por esta parte de la apnea y la bradicardia, pues realmente lo que indica la PIA es que hay que hacer la resucitación neonatal con todos los pasos que implica, ¿no? Si nos vamos por el otro lado, tenemos una frecuencia cardíaca normal, un buen esfuerzo respiratorio, sin embargo el bebé está morado. Entonces es ahí precisamente donde se encuentra el problema. La manera en que lo abordamos es a partir de una prueba de hiperoxia, que prácticamente es suministrar al bebé oxígeno para ver si aumenta la saturación. Y bueno, tenemos dos resultados posibles, y una de ellas es que a pesar de que nosotros le administramos el oxígeno al bebé, este no aumenta. Por lo tanto, podemos decir, pero así no aumenta. Por lo tanto, podemos decir que podría ser una cardiopatía de tipo congénita. Pero si los niveles de saturación de oxígeno llegan a aumentar, se podría tratar una patología pulmonar. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un problema en la transmisión que hace que no llegue o que esté disminuido el oxígeno, pero en fin, se aprovecha de manera eficiente cuando hay un aporte de más, ¿no? Entonces, entre las causas que se podrían encontrar sería edema pulmonar, podría ser una neumonía en útero, una asfixia neonatal o incluso aspiración de meconio. Si nos vamos por el otro lado, donde no aumenta el oxígeno, entonces ya habíamos dicho que podría ser una cardiopatía congénita, y es precisamente aquí donde me corrigió la doctora, sí, lo podemos dividir a partir de una radiografía de tórax en flujo, los que tienen disminución del flujo y los que tienen el flujo aumentado normal. Y aquí están pues todo lo que vamos a abordar el día de hoy, son bastantes, y pues de esta manera así como que se llega al diagnóstico. Teóricamente, Irving, es correcto lo que tú dices, pero no vamos a encontrar eso durante la etapa de recién nacido, porque todo ese flujo pulmonar aumentado, flujo pulmonar disminuido, se va instalando a lo largo del tiempo. Algunas cardiopatías, muchas de ellas, sobre todo pueden no soplar y no lo puedes detectar en el momento que nace el bebé. Entonces, algunas de las cardiopatías se van instalando conforme se van cerrando la 6A o el conducto arterioso, que normalmente están permeables al momento del nacimiento, y la cardiopatía los mantiene permeables por presiones, pero en algún momento dado, en la época del lactante, se tienden a cerrar y entonces empiezan a hacer manifestaciones clínicas. Esto que estamos viendo está bien, pero no es en la etapa de recién nacido. Los flujos no los vamos a encontrar desde el momento que nace. En el momento que nace, nos vamos a la parte de la fisiopatología que vimos, creo que en la primera clase, ¿no? De cómo se cierra el agujero oval y cómo hay un cierre fisiológico del conducto arterioso, y posteriormente viene el anatómico, ¿no? Entonces, esto o sea, las placas a este momento no son tan evidentes. Quizás las siluetas cardíacas podrían darnos alguna orientación, sí, pero lo del pulmón todavía es muy poco para instalarse. Hay que esperar algunas semanas para poder verlo, dependiendo de la gravedad que sea, ¿no? Pero no es al momento del nacimiento. Generalmente la cardiopatía que se detecta al momento de nacer es una
cardiopatía compleja grave, que de plano le pones oxígeno y sigue azul, azul, y vas viendo que va a ser grave y altamente mortal. O sea, la mortalidad es alta cuando se detecta desde el momento del nacimiento. Ok, sí. Ujú. Sí, sí, tiene razón. Pues bueno, primero vamos a abordar los que tienen disminución del flujo pulmonar, ¿sí? Ujú. El primero de ellos es la estenosis pulmonar. Se va a caracterizar por un soplo sistólico, el cual se va a dar porque en el momento que el ventrículo derecho aumenta su presión, va a tratar de pasar la sangre a través de a las pulmonares, y en ese mismo momento pues, se va a dar el soplo, ¿no? Por la fuerza de la sangre que va a pasar a través de un agujero estenótico. A nivel de electro, vamos a ver que va a haber una desviación hacia el lado derecho. Principalmente esto va a ser porque vamos a encontrar una hipertrofia a nivel del ventrículo derecho, pues obviamente porque trata de compensar ese umbral que hay que sobrepasar para, para que la sangre pueda fluir hacia los pulmonares, ¿no? O sea, se ha aumentado el trabajo. Y obviamente pues vamos a tener datos de sobrecarga derecha, y precisamente por lo mismo las presiones que vamos a manejar en el ventrículo derecho van a estar aumentadas, de manera que toda la sangre que va llegando se va a ir acumulando y hasta tener los síntomas de sobrecarga derecha, ¿no? Reflejo patollogular, patomegalia, espinomegalia, hasta una posible ascitis. Dependiendo de la gravedad de la estenosis, sería la afectación del flujo pulmonar, ¿no? Generalmente, cuando está afectado el flujo pulmonar, no es en la estenosis, no es en la atresia pulmonar. Ok. Ujú. Este, Vamos a pasar al siguiente, que es precisamente la atresia pulmonar, que como comentaba la doctora. Entonces, el problema que vamos a tener en la atresia pulmonar es que prácticamente vamos a tener un bloqueo hacia las pulmonares. Ese bloqueo, pues, prácticamente es completo, de manera que no va a fluir la circulación hacia las pulmonares, pero va a tener otra manera de escaparse, que va a ser a través del agujero oval. Sí, aquí está, perdón. A Ujú. través de de esta manera pasaría a la aurícula izquierda y de esta manera llegaría a la circulación, pues la general, ¿no? También podemos decir que es una cardiopatía que es dependiente de conducto arterioso. Principalmente el problema de esto va a ser que cuando trate de, de irse a la circulación general, vamos a tener que va a pasar a las pulmonares por medio de este conducto arterioso, ¿no? Y de esta manera va a oxigenarse la sangre. Y es muy Sí, importante porque pues, si el conducto arterioso se cierra, pues el paciente puede morir. exacto. A veces esta cardiopatía se acompaña también de comunicación interventricular, entonces tendría dos pasos, pero la que provoca este flujo pulmonar disminuido es con tabique intercolular íntegro, así como lo estás presentando, y la persistencia del conducto arterioso es lo que le da, pues es lo que le ayuda. También puede tener CIA, que también la estás mostrando en la imagen, tiene en comunicación interauricular y la del conducto arterioso. El tabique íntegro, y eso provoca hipoperfusión pulmonar, este flujo pulmonar disminuido. Cuando el tabique, cuando existe la C y B, entonces eso ya no, porque por la C y B aumenta también la presión del lado izquierdo y ya no se ve el hipoflujo pulmonar. O sea, es atresia pulmonar con tabique interventricular íntegro. Eso es lo que hace la disminución de flujo pulmonar. Sí, precisamente ahí va. Cuando hay la comunicación ventricular, el problema va a ser
nos va a dar una desviación del lado derecho, principalmente por eso, porque hay que compensar, o sea, porque el ventrículo derecho empieza a trabajar de más para poder pasar la sangre, ¿no? En este caso al izquierdo. Y nos podría dar datos de insuficiencia cardíaca, pues en el caso de que, por ejemplo, la anomalía en el tabique fuera pequeña, pues si lo entendí, si es pequeña, va a tener una mayor presión, o sea, la presión se empieza a acumular en el ventrículo derecho y va a hacer que las presiones aumenten. Por lo tanto, se va a formar nuevamente el problema congestivo, que sí podría dar datos de insuficiencia cardíaca en derecha. Sí, pero fuera de pulmón. O sea, puede dar hepatomegalia, Sí, insuficiencia derecha, exactamente, no sí, izquierda. Ok. izquierda, No, derecha. perdón. Derecha. Ok, Derecha, porque hay y una obstrucción para la salida del ventrículo derecho, hay una obstrucción de todo lo que llega a nivel sistémico. Entonces, la sobrecarga sobre la aurícula va a ser una insuficiencia, por así decirlo, derecha, y puede provocar hepatomegalia, acumulación de líquido, pero en la circulación sistémica, por dificultad de retorno venoso. Si es la presión de la aurícula elevada. ok, otra cosa interesante igual, a pesar, por ejemplo, de que pues, está obstruido y directamente no puede pasar a las pulmonares, el flujo que va a llegar a la aurícula izquierda va a estar disminuido, por tanto las presiones tanto de la aurícula como del ventrículo izquierdo van a estar disminuidos, lo que va a contribuir que si en caso que nosotros tengamos la comunicación interventricular, pues haya un gradiente de presiones, ¿no? Que ayude a pasar hasta pues, el ventrículo izquierdo. Sin embargo, podría decirse que esta parte podría no causar esta desviación al lado derecho, porque, pues, de alguna manera hay una presión de gradiente. Sin embargo, a veces es demasiado y siempre se termina por formar este, la hipertrofia derecha. No sé si se entendió. Sí, hay una hipertrofia derecha, porque lo que se quiere es exprimir todo ese corazón a través de la CIA. Estás, todo el volumen que llega sistémico, lo que quiere es pasarla al lado izquierdo, y la única salida que tiene es la CIA. Sí, exactamente. Y vamos a encontrar dos tipos de soplos. El primero es el soplo sistólico, que se va a encontrar precisamente en la comunicación interventricular. Se da durante la sístole, porque pues trata de enviar la sangre hacia las pulmonares, pero como no puede, se va hacia la cavidad izquierda y es precisamente aquí donde se produce el soplo. Y el otro soplo sería por el conducto arterioso. Ujú. Ok, ahorita vamos a abordar la estenosis tricuspidia. El problema de aquí precisamente va a estar, pues como lo dice, en una estenosis de la válvula tricúspide, lo que va a hacer que prácticamente aumente el gradiente de presión en las cavidades derechas, precisamente la aurícula derecha. Así que toda la sangre que trate de regresar hacia la cavidad se va a ir pues acumulando de alguna manera y eso nos va a dar datos de falla de corazón derecho, hepatomegalia, reflejo hepatovalvular y pues todo eso, ¿no? Y bueno, principalmente va a ser de tipo cianógena porque por lo mismo eh, no hay un suficiente aporte hacia las pulmonares que permitan oxigenar la sangre y es precisamente lo que causa esta cardiopatía. Esa creo que está fácil de entender. Y el tipo Está muy de parecida soplo es diastólico. está parecida a la anterior. Hay una obstrucción para el paso Ajá, pulmonar, son parecidas, a calidad. diferente nivel, pero siempre hay dificultad para el paso a la pulmonar. Sí, así es. Y pues el tipo de soplo es diastólico porque se encuentra en la aurícula, ¿no? Luego vamos a ver la atresia tricuspidia. Para abordar la atresia tricuspidia, primero tenemos que saber que hay una completa, pues, ¿cómo decirlo?, obstrucción
en este caso del tricúspide. Por lo tanto, hay que buscar una manera en que ese flujo sanguíneo pueda pasar hacia la circulación y precisamente va a ser a través del agujero oval. No sé si hay un puntero aquí está. Entonces va a pasar a través del agujero oval a la aurícula izquierda, que precisamente va a pasar a la circulación general y también a través del conducto arterioso hacia las vías pulmonares para que se pueda oxigenar pues la sangre. Es igual dependiente de conducto arterioso, perdón. Es muy importante saber igual que en dado caso de que se cierre precozmente, el paciente pues prácticamente no tiene manera de oxigenar. Solamente Igual, si tiene la C y B, sí. O sea, como la tienes en esta imagen, tiene la C y B. Entonces, si llegara la sangre al ventrículo izquierdo y tiene la C y B, pasa al derecho, entonces ya tiene, como la pulmonar está bien, ya tiene flujo para la pulmonar. O sea, no solamente es el conducto, generalmente se acompaña, si lo ves en tu imagen. sí, doctora, sí, Hay una sí, CIB, hay una CIB y una vez que está la sangre en el ventrículo derecho, pues puede pasar a la pulmonar. Si no, sí, si el tabique está íntegro, entonces también es dependiente del conducto arterioso, que la atresia pulmonar. sí, así es, doctora. Y en este caso la bibliografía nos dice que es preciso colocar un cerclaje de la arteria pulmonar y esto ayuda a reducir los síntomas de insuficiencia cardíaca y también ayuda a proteger el lecho de una enfermedad vascular pulmonar. Este, Y la insuficiencia, o sea, estas de flujo, bueno, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda, es cuando tenemos el flujo pulmonar alto, ¿no? Ya sea porque hay mucha presión o por el retorno hacia la aurícula izquierda que viene del pulmón, como que se encharca el pulmón. O sea, en todas las cardiopatías, el pulmón es el hermano del corazón. Si está mal el corazón, va a haber una afectación pulmonar a diferentes niveles, ¿no? Entonces, aquí no vas a tener insuficiencia cardíaca que te afecte el corazón porque el flujo pulmonar está disminuido. Estas son las de flujo pulmonar disminuido. sí, así es. Y pues lo demás del abordaje de la terapéutica pues es completamente quirúrgico. Y ahorita vamos a hablar de la anomalía de Epstein, que igual prácticamente es en la válvula tricúspide. La única diferencia con la anterior es que esta pues, va a tener una inserción baja, lo podemos ver en la imagen, lo que prácticamente va a dar una insuficiencia tricuspidia. Pues ahí se engloba toda la patología. Va a tener un soplo de tipo sistólico, por lo que más o menos va a ser el sonido por el regreso de la sangre a la aurícula en derecha. Es prácticamente igual de frecuente que las anteriores y prácticamente esta patología va a pasar. ¿Me sigo escuchando? Sí, Se me fue. Sí. Bueno, prácticamente esta patología tiene la posibilidad de pasar a las cavidades izquierdas a través nuevamente del agujero oval, para que de esta manera pueda oxigenarse. Ahora vamos a ver de la tetralogía de Fallot, donde principalmente vamos a encontrar una desviación anterior del tabique infundibular. Aquí podemos ver en la imagen. Podemos ver que prácticamente el problema va a estar en que la pulmonar va a estar como que apretada, cerrada, y por lo tanto el flujo va a estar disminuido. También vamos a encontrar una comunicación interventricular
es por defecto de una alineación y frecuentemente se encuentra. Otra cosa que podemos encontrar es una desposición de la aorta con un cabalgamiento sobre el tabique interventricular, que es una de las características de esta patología, ¿no? Y también vamos a encontrar una hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí podemos ver en una radiografía cómo se ve, que tiene una forma de zapato sueco. Y nuevamente, el problema va a estar que no va a poder llegar a las pulmonares por esta obstrucción que hay a nivel pues, de las, perdón, de aquí de las pulmonares, perdón, se me fue. El problema parece ser que sea de ocupación, ¿no? O sea, la aorta, al recibir sangre de las dos aurículas, o sea, está montada la aorta sobre el tabique interventricular. Entonces, esa es el cabalgamiento. Me das cuenta que el caballo es el tabique interventricular. Entonces, entonces donde nace es un vaso gigante que está recibiendo las dos circulaciones. La aorta tiene las dos circulaciones, la sistémica y la pulmonar, y ese aumento de volumen hace que comprima la pulmonar. Y entonces la sangre que va a los pulmones está disminuida porque no por la cantidad de sangre que tiene la aorta. Entonces, esta es de flujo pulmonar bajo por la estenosis, pues el aplastamiento que hace sobre el ventrículo, y esta estenosis hace que la sangre del ventrículo derecho quiera, quiera poder abrir ese orificio, ¿no? Entonces, por eso hay hipertrofia ventricular derecha, para compensar la falta de oxígeno a nivel pulmonar. Y también hay un falot rosado. No todos los falots son, bueno, aunque la verdad que el falot rosado es muy raro. Generalmente este es el clásico y ese es el más frecuente. Así es, doctor. Ok. Y luego vamos a pasar a las cardiopatías que son cianógenas, pero con un flujo pulmonar que está aumentado o está normal. Nada más para las de flujo pulmonar, nada más para hacer un poco más. Las de flujo pulmonar disminuido. O sea, las más importantes, vamos a ver, que es la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar con tabique interventricular íntegro y la atresia tricuspidia. De esas tres, la atresia pulmonar con tabique íntegro será la que menos cianosis hace, ¿no? O puede hacer solamente cuando llora, cuando hace esfuerzo. Las otras dos, tanto Fallot como la atresia tricuspidia, sí son cianógenas. Y las de flujo pulmonar aumentado, no sé cuál vas a ver, pero las que más importantes son la transposición de los grandes vasos, el retorno venoso anómalo y el tronco arterioso. Las tres son cianógicas y de flujo pulmonar elevado. Creo que las vas a ver ahorita, ¿no? Sí, doctora. Cuando menos esas tres. Ok. Ok. Tenemos entonces la descomposición de los grandes vasos. Como podemos ver en la imagen, vamos a tener una circulación en paralelo, lo que significa que la sangre que llega a la aurícula derecha se va directamente a la aorta y a la circulación general. Por lo tanto, cuando regresa nuevamente, pues cae de nuevo en aurícula derecha. A eso se le llama circulación en paralelo. Y lo mismo pasa con la cavidad derecha, que la circulación que llega de las pulmonares nuevamente se vuelve a ir. Entonces es como un círculo entre ambos. Entonces para que el flujo, perdón, para que el paciente pueda tener una oxigenación o al menos un poco de oxigenación, se necesita que haya un intercambio entre lo arterial y lo venoso, ¿no? Y eso va a ser a través de una en el tabique auricular se puede dar de esta manera. Y de esta manera, pues se puede oxigenar al menos un poco. Este va a tener va a ser de tipo diastólico, el soplo, puesto que va a ser de auricular.
y vamos a poder encontrar en el electrocardiograma pues, datos de normalidad y bueno, la manera del abordaje terapéutico sería hacer un cateterismo intraauricular para que bueno, para que se pueda formar una sola cavidad, al menos eso entendí, entre la derecha y la izquierda y pues que haya una mayor oxigenación, porque si no, pues es el mínimo oxígeno que pasa. Es una afección sumamente grave, mortal, si no se atiende a tiempo, pero como bien dijiste, depende del conducto arterioso y de la comunicación interauricular. Entonces se trata de mantener esto y cuando nacen y estos están permeables bien, pues tiene un poco de sobrevivencia. Cianótico está, pero más o menos está como compensado. Y a medida que crece y se cierran esos, se vuelve más grave, pero es mucho, esta es muy rápida. Se supone que se debe operar durante el primer mes de vida y una alternativa es, como dicen, abrir el conducto, una técnica que se pone un catéter y se abre. No sé si han visto los catéteres, por ejemplo, los que usan para orina, ¿cómo se llaman? La zona de Foley, que una vez que la ponen, inflan el baloncito y para que no se salga la sonda. ¿Sí se acuerdan de esa? Sí la han visto todos saben, cuando hablo de Foley, todos saben de qué hablo. Sí, doctora. Muy bien. Creo que Entonces, sí, doctora. imagínense una sonda, pero así delgadita, con tipo Foley. Entonces la meten por cateterismo, la pasan a la aurícula izquierda, la pasan a través del agujero oval, la pasan a la aurícula izquierda, inflan el baloncito, como la Foley, y jalan, y como dicen, rasking, o sea, rompe y hace como que dilata esa aurícula mientras se hacen los preparativos de la cirugía. Y en cuanto al conducto, pues lo que hacen es poner prostaglandinas, no las ponemos nosotros, las pone el cardiólogo para la permeabilidad de ese conducto. Ya tiene un diagnóstico certero, no estamos adivinando qué tiene, ¿no? Y por eso se hacen esas técnicas mientras se procede a hacer la cirugía. Si no se opera, es mortal, se va a fallecer en los siguientes meses. Ujú. Sí, porque el aporte de oxigenación es muy poco. Ujú. Esta se ve, como ves en la imagen, el corazón tiene la forma de un huevo y también se ve como los vasos están dilatados, o sea, se ve el hiperflujo pulmonar. No se nota muy bien en esta radiografía, pero por ejemplo, la trama parailiar se encuentra incrementada y a medida que se sobrecalva el pulmón, la trama periliar va corriendo desde el centro hasta la periferia. Es así como se ve. Entonces, todas esas de flujo pulmonar aumentado, el pulmón se va a notar que que no está aireado como es un pulmón normal, sino que está como opaco, no tanto como podemos ver en un SDR1, membrana hialina, pero a medida que se va aumentando el agua, se puede llegar a ver así. O sea, cuando veamos una imagen que parece igual a membrana hialina, pero es una cardiopatía y así está la imagen, es que está sumamente grave el paciente. Claro, lo van a ver en la imagen, pero clínicamente lo van a saber antes de que tomen la placa, que está muy grave. Ok. Vamos a seguir. Ahorita vamos a ver la comunicación intraventricular, que igual es un problema bastante fuerte. Y lo que va a pasar aquí es que se va a comportar como un ventrículo único, entonces la sangre, tanto venosa como sangre arterial, va a estar mezclada, se mezcla. La C y B tendría que ser muy, muy amplia para que sea cianógena. General, o sea, las cardiopatías pueden ser cianógenas cuando tienen un esfuerzo, pero el niño que está durmiendo, cuando hablamos de cianosis, es un niño que está durmiendo tranquilo y está azul. Esas son las cianógenas. En cualquier momento están azules. La C y B tiene que ser muy amplia para que ocurra así. Generalmente no se pone en la clasificación de las cardiopatías. Y creo también una parte que no se pone, que
Sí, o sea, sí va a tener, porque como dices, hace edema pulmonar, hace todo esto, pero no es la clásica. No, no va entonces en esta clasificación. Sí, o sea, Solo sí, si fuera sí, muy grande, ¿no? todas las que producen edema pulmonar, sí, exactamente. Pueden ser un puntito nada más, depende de la comunicación. Son graves, también son quirúrgicas, este, pero no Y tanto pues las otras. básicamente el problema es que al compartir, eh, por así decirlo, como si fuera casi casi un ventrículo único, en dado caso de que sea muy grande la comunicación interventricular, pues las Ujú. presiones van a estar Sí, llegando a la perdón. aurícula. Sí, No, perdón, aquí perdón. lo dices. Sí, sí, estoy hablando, pero sí, sí lo estás diciendo aquí. Una C y B grande, aquí lo tienes, exacto, así sí, ok. No, no, no me fijé, no, no vi esa palabra grande. Ok. Sí, ajá, le comentaba que las presiones que va manejando entre los ventrículos pues es demasiado grande. Por lo tanto, es normal que a la aorta le lleguen presiones grandes, pero no es normal que a la pulmonar le lleguen ese tipo de presiones. Por lo tanto, es lo que aumenta la presión y pues nos termina dando el edema pulmonar. Igual la hipertrofia derecha ventricular, pues de alguna u otra manera, pues para compensar el, pues todo ese flujo que se va. Y en este caso no encontramos falla cardíaca derecha, porque todo, pues, por la fuerza, pues todo se va a las pulmonares o se va a la aorta. No, mientras tenga la válvula tricuspidia bien, ya sabes que cuando hay diástole, la válvula se cierra. Entonces hay hipertrofia del ventrículo derecho, pero no hay sobrecarga sobre la aurícula porque la válvula está funcional. Si la válvula tricuspidia se vuelve a ser insuficiente y haya retorno de sangre del ventrículo a aurícula, entonces vas a tener falla cardíaca derecha. Pero mientras la tricuspidia esté bien, no vas a tener ningún problema, solo vas a tener la hipertrofia ventricular derecha para compensar esa sangre. Okay. Sí, es como en las venas. ¿Para qué tenemos las válvulas? Para que no regrese la sangre. Para eso tenemos las válvulas cardíacas. Son para cerrar los compartimentos. Cuando están estrechas, hacen que el vaciamiento no sea completo. Entonces se hipertrofia para compensar, para que esa fuerza, para vaciarlo completamente. Y cuando están insuficientes, pues se pierde el mecanismo de válvula, hay regurgitación hacia el otro lado donde no queríamos y empieza a haber sobrecarga del otro lado. Pero en este caso, que estamos viendo que solamente es C y B, todo lo demás, el corazón estructuralmente está normal. Si la válvula tricuspidia es normal, no vamos a tener sobrecarga derecha que se refiere a sobrecarga derecha, a la aurícula derecha, aumento de la presión y que el retorno venoso para la aurícula no pueda darse porque hay un incremento en la presión de la aurícula derecha. Pero como aquí está la tricuspidia bien normal, no hay reflujo, entonces las presiones en la aurícula derecha son normales y la sobrecarga está sobre ventrículo derecho nada más. Ok. Así es. Ahora vamos a ver la comunicación interauricular. Igualmente tendría que ser grande para que sea cianógena. Y vamos a encontrar como característica un soplo diastólico, la cual va a estar dada por el paso de, pues prácticamente de la sangre, puede ser bidireccional. En este caso puede ser bidireccional porque pues manejamos aproximadamente las mismas presiones tanto en la aurícula derecha como la izquierda, ¿no? Entonces bidireccional. Entonces el problema acá es que funciona como una aurícula que es única. Esta va a ir aumentando conforme la edad aumenta y las presiones de la aurícula izquierda, pues bueno, es que se va cerrando prácticamente el conducto y eso va haciendo que el problema se vaya acusando. Y no vamos a tener alteraciones en el electrocardiograma. ¿Perdón? Sí, no, está bien. Y por último tenemos, creo que tengo drenaje venoso pulmonar anómalo. Va
la sangre de las pulmonares no va a llegar directamente a la aurícula izquierda, sino que se va a ir a otro lado. Puede ser cualquier lado de la circulación derecha, puede ser incluso a las venas cava superior, a la vena inferior, a la, precisamente igual a la aurícula derecha, ¿no? Entonces el problema es que no hay un drenaje hacia la izquierda para que pueda confluir. Entonces, ¿qué pasa? Sí, va a depender del agujero oval para que pueda haber este intercambio. Y también se va a presentar datos de hipertrofia, perdón, de edema pulmonar, así como hipertrofia ventricular derecha. Y bueno, el soplo es diastólico. Y tiene esta imagen característica de muñeco de nieve. Puede ser por la misma hipertrofia derecha. ¿Dónde drenan entonces los pulmonares? Lo dijiste. Cavidades derechas. Puede ser en la cava superior, puede ser en la cava inferior, puede ser, por ejemplo, en el atrio. Exactamente. Drenan por varios sitios, menos donde deben de drenar. También es una cardiopatía muy grave, muy grave, que necesita cirugía. Sí, exactamente, es completamente quirúrgica. Si ves la imagen esa de muñeco de nieve, ve cómo el hilio pulmonar está incrementado. Parece un muñeco de nieve, pero un muñeco de nieve así como peludo, con cositas así alrededor del corazón. Todo. Entonces, que vean la silueta y que el reborde de la silueta está ese incremento. Eso es hipertensión pulmonar, es aumento de flujo pulmonar. Sí, exactamente. Sí, ese sí da falla cardíaca. Ok. Y ¿Cuál por más? último tenemos el síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo. Generalmente dice que hay una alta mortalidad, puesto que el ventrículo izquierdo pues, prácticamente está ausente. Se maneja de manera directa con un trasplante, tienen poco tiempo de sobrevida y hay una atresia prácticamente de la válvula mitral, lo que va a hacer que pues, la única manera que pueda llegar esa sangre a la circulación es a través de una comunicación nuevamente interauricular que llevaría la sangre desde las cavidades izquierdas a las derechas y de esta manera pues recorrería ese camino hasta llegar a la circulación. Ujú. El tronco arterioso no lo revisaste, Irving. No lo puse, doctora. No, era mi último. Sí, el tronco arterioso es cuando tanto la pulmonar como la aorta están juntas. Es un tronco arterioso, las dos arterias, claro que una con sangre arterial, la otra con sangre venosa, nacen juntas y hacen una sobrecarga al pulmón importante, que sería, ok. ¿Qué más tienes? Y ya es todo lo que preparé, doctora. Bueno, lo que les decía en la No clase quisiera pasada. agregar. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Sí, sí, no, gusta agregar algo más. Bueno, lo que se decía en la clase pasada, la distinción, porque llega un paciente cianótico y no saben realmente qué es lo que tiene, ¿no? Aunque la valoración de los soplos, como tú dijiste, puede ayudar, a veces no siempre es así, porque esas cardiopatías realmente se acompañan, sí, ejemplo, si hay persistencia del conducto arterioso, si hay 6A o 6B, los soplos pueden ser distintos y también dependiendo de la derivación a la que se encuentre. Pudiera ser igual que no tuvieran un electrocardiograma en ese momento o que lo tuvieran, pero no tuvieran los chupetes pediátricos, porque a veces el tórax, si ustedes han tomado electros a pediátricos, ven que se necesita cierto tamaño del tórax para poder poner, para, para que quepan en ese espacio. Por ejemplo, en un prematuro no podrían poner todas las derivaciones a menos que tengan un equipo especial para tomar un electro a prematuros, porque simplemente no da el espacio en el tórax y pones tu derivación 1, 2, 3, está todo juntito, acabas poniendo
todos los chupetes y todas las derivaciones quedan sobre el tórax. Entonces ya no puedes distinguir si es la 1, la 2, la 3, nada de eso. Y entonces, pues lo único que tenemos, pues vemos la cianosis. Ya vemos que estas graves pueden ser cianógenas. También pudiera ser que tuviera cianosis por otra causa, que tenga algún problema pulmonar grave o que tuviera un edema pulmonar no de etiología cardiogénica, como puede ocurrir en una insuficiencia renal. La vez pasada, cuando vimos síndrome nefrótico, hablamos de las presiones oncóticas y la presión hidrostática. Eso también ocurre en pulmón. Es lo mismo. En el pulmón tenemos 4 espacios básicamente, ¿no? Tenemos lo que es la presión, el volumen vascular, tenemos los alvéolos, el intersticio y la linfa. Y así como vimos en síndrome nefrótico, así se va, o sea, viene la presión hidrostática, la presión sobre el lecho vascular, se filtra hacia los espacios capilares, se reabsorbe en linfáticos y cuando pasa por la vena, la presión oncótica lo jala y hace que eso no nos encharquemos y estemos bien. Cuando el edema, cuando ese flujo, la presión hidrostática va ganando a lo que puede quitar el sistema linfático y a lo que puede drenar y lo que puede salir a través, o sea, los alvéolos y el sistema linfático también hacen que esa agua se vaya para afuera. Cuando esto va ganando, esa agua que se queda en el intersticio y que no puede ser drenada, va provocando una atelectasia en los alvéolos atelectásicos, y se ve, por eso la trama se ve incrementada y a medida que esto va ocurriendo, se va expandiendo más. Entonces, el tratamiento de una cianosis con flujo pulmonar aumentado es muy diferente a una cianosis con flujo pulmonar disminuido. En el flujo pulmonar aumentado, ese exceso de líquidos lo queremos quitar. Ha sobrepasado la compensación fisiológica para que ese pulmón no se encharque. Y lo primero es, pues, verificar si ese encharcamiento viene del corazón o viene de otra parte, que es un edema pulmonar no cardiogénico. Ayuda mucho la silueta cardíaca. Generalmente, como vimos en esas cardiopatías, el corazón pues hipertrofa, ya sea derecha o izquierda, y hace unas formas características, como estábamos viendo hace un rato. El retorno venoso anómalo hace una forma como un muñeco de nieve. Otras, el conducto arterioso hace como si fuera como un matraz, como que está hinchado abajo y el pedículo está corto. Y la transposición de los grandes vasos hace que se eleve la aurícula derecha, entonces no se ve asentada como se vería asentada en un falot. En un falot es sueco, asienta todo el corazón, como que se acuesta allá y forma, ha dicho de sueco, o a veces ha sido como de bota. Ese es el falot. Sin embargo, el falot es diferente porque son de flujo pulmonar disminuido. Entonces, si vemos una silueta que no es la silueta normal y vemos el edema, podríamos sospechar que tuviera una cardiopatía congénita. No todas sería ideal que todas las cardiopatías se pudieran diagnosticar desde el recién nacido. Y cuando uno se fuera, bueno, este es un cardiópata, lo paso a cardio, pero no siempre es así. A veces las cardiopatías no se manifiestan porque tienen abiertos todos los conductos o porque no son tan graves o porque no son cianógenas. Cuando son cianógenas graves, esas son las que se van a detectar primero, pero otras no. Y les podría llegar en un momento dado, en un servicio de urgencias, en alguna consulta, un paciente con cianosis y con un problema cardíaco. O bien un problema cardíaco ya diagnosticado que en algún momento se descompensa. Los niños que están bajo tratamiento de digital, cuando crecen, la dosis les queda corta y les podría llegar con una congestión. Igual como
fueron cuando vimos en epilepsia, los anticonvulsivantes se deben de ajustar conforme va creciendo el niño porque las dosis les van a quedar chicas, pues igual pasa aquí en cardio. Si el paciente es un paciente que depende de digital y no se ajusta, pues podría ser que en un momento le llegara. Entonces el tratamiento para las cardiopatías con flujo pulmonar aumentado es justamente digital y diurético. Lo que quieren sacar es líquido del sistema pulmonar y eso es lo que hay que hacer cuando lleguen. Se ponen un diurético, pueden poner 1 miligramo por kilo de peso de furosemide en bolo, o sea, es golpe, y repetir de acuerdo a cómo vayan las manifestaciones. Y el digital, si es un paciente digitalizado que por alguna razón no tuvo apego al tratamiento o ya creció mucho, es ajustar las dosis dependiendo de lo que diga la mamá que le hayan puesto, o si no es así, si es la primera vez que viene, entonces hay que impregnar con digital. Las dosis de impregnación generalmente se utilizan 10 microgramos por kilo por dosis y se repite a las 6, a las 8 o a las 12 horas. Y el mantenimiento es alrededor de 10 miligramos por kilo dosis, o sea, una vez al día. Es la misma dosis, pero una sola vez. La frecuencia de las dosis es lo que cambia. Cuando se impregna, se pueden impregnar con 10, 20 o 30, pero las dosis a las que la impregnación es porque se va a poner muchas dosis o varias dosis en un día y esa dosis es la que se va a hacer de mantenimiento cada 24 horas en lo que viene, en lo que se envía a cardiólogo, en lo que se le pueda hacer un ultrasonido. El pensar que un soplo pediátrico, que un soplo sistólico, diastólico les puede dar un diagnóstico, no es, ¿cómo les diré? Es bonito pensar, ¿no? Si tengo una estenosis, ¿cómo sopla? Diastólico, sistólico, pero en la práctica no pueden hacer un diagnóstico con un soplo. No es igual que en un adulto, ¿no? Porque el adulto que tiene, más bien, el adulto tiene cardiopatías adquiridas o algunas congénitas que le permitieron sobrevivir y que ya saben que tiene eso. Pero el pediátrico, todas las cardiopatías o muchas cardiopatías van a ser mortales, van a impedir que se pueda desarrollar sin las quirúrgicas, aquí otra especialidad que urge en nuestro medio, a los que les guste la cirugía, cardiología pediátrica, es algo que urge en nuestro medio. Hay mucha cardiopatía y muy pocos cirujanos capaces. Generalmente los operan los adultos y déjenme decirles que los operan mal. La cardiopatía congénita debe ser operada por un cirujano cardiovascular pediátrico también. No hemos visto resultados sumamente malos cuando operan adultos. Entonces se necesita, es otra especialidad. De verdad, ojalá algunos se animara a hacerla. Es una especialidad bellísima porque los niños que bien operados, pues les regalan una vida bastante buena y normal y que en otro caso sería muerte, como ocurre frecuentemente. Y hay una impotencia al verlos en la consulta para el pediatra de no poder hacer nada porque no hay medicamentos que puedan reparar esas desviaciones que vemos. Entonces necesitan cirugía. La mayoría de ellos son quirúrgicos. Muchas cirugías de esas son de corazón abierto. Necesitan también anestesiólogos, pediatras, cardiovasculares. También eso hace falta, aunque eso creo que sí hay un poquito más. No es tanto, porque los anestesiólogos solo hacen una parte de pediatría y luego como una sub a cardiovascular, que es el principal apoyo que tiene el cirujano cardiovascular, porque esos generalmente son de corazón abierto y se hacen con máquinas de perfusión, o sea, tienen que parar el corazón para poder intervenir dentro. Son cirugías muy grandes, de muchas horas, pero
bien hechas tienen unos resultados fantásticos. Si no hay dudas, vámonos al del flujo pulmonar disminuido. ¿Qué es lo que hacemos en flujo pulmonar disminuido? Pues ahí tratamos de, el flujo pulmonar disminuido, lo que hacen unas crisis de hipoxia. Un niño que está bien, que de repente se pone a llorar por cualquier motivo y de repente se queda todo negro, como un caimito. Corre la mamá al hospital, podría convulsionar por la hipoxia, pero vamos a suponer que no convulsiona, nos vamos a dedicar a lo que es corazón. Llega azul, generalmente le ponemos oxígeno y para tratar de aliviar esto. Y la posición genopectoral es lo primero que se debe hacer. Se toma una placa. Si ustedes ponen oxígeno y no mejora mucho, no saben qué es lo que tiene, hagan la posición genopectoral, se voltea el niño boca abajo. ¿Sí me entienden con posición genopectoral? Sí, en cuclillas. Sí, a ver, En cuclillas, ¿no? ¿cómo? En cuclillas. En cuclillas, pero acostado. Ah, eso Lo sí. pones boca abajo, le dobla las piernitas sobre el abdomen y se pone boca abajo y su oxígeno. Esa posición hace que el flujo pulmonar aumente. Es que como una maniobra para aumentar el flujo pulmonar. Entonces se le pone oxígeno, posición genopectoral, se le pone si tenemos, ¿no? La morfina, sulfato de morfina, porque es un vasodilatador pulmonar también. Y también tiene un efecto sedante, un sedante leve. Entonces se le puede poner sulfato de morfina. Creo que voy a revisar la dosis, no me acuerdo bien. Creo que son 0.2 microgramos por kilo, pero mañana lo reviso, o si alguien lo puede revisar por allá mientras estamos en clase, es lo que se puede poner. También se puede poner propanolol para aliviar. El propanolol va de 15 a 25 miligramos por vía intravenosa. No se pone por vía oral, supuestamente se debe canalizar al niño para su vigilancia. Y si es posible tomar una gasometría, le puedo administrar, o sea, depende de cómo salga la gasometría. Generalmente las crisis de hipoxia también hacen acidosis metabólica. Le podría pasar un bolo o sea, tomar una gasometría y pasar un bolo de bicarbonato. Me podía esperar igual la gasometría porque la gasometría se hace muy rápido. En el momento que la están llevando allá, en ese momento se la reporta, no la pueden dejar asentada porque se alteran los gases sanguíneos. Entonces, pero si no la puedo tomar o lo veo muy grave o lo veo mal, entonces le puedo administrar bicarbonato de sodio, el equivalente por kilo de peso, intravenoso también, y esperar un ratito y luego tomar la gasometría. Si no está tan mal y tengo chance de tomar la gasometría, pues se la tomo y ajusto mi bicarbonato de acuerdo si lo requiere o no. Porque cuando llega a ese estado, ya tiene una acidosis metabólica. O sea, hace rato que está con falta de flujo y en ese momento les hace lo que se llama una crisis de hipoxia. Ese es el tratamiento de una crisis de hipoxia. Esa crisis de hipoxia no la va a hacer un paciente que tenga el flujo pulmonar aumentado. El flujo pulmonar aumentado, como ya vimos, lo que queremos es desencharcar ese pulmón y lo desencharcamos con diurético y con digital. Claro, si está muy amarillo, le podríamos poner un poquito de oxígeno, pero una cosa mínima de oxígeno. No tienen que oxigenar tanto. En el otro igual, o sea, de estas crisis de hipoxia, le vamos a poner oxígeno. Los oxígenos no van muy elevados, porque aunque tenga el oxígeno, la cianosis no se la vamos a quitar, porque tiene una cardiopatía congénita, cianógica, de flujo pulmonar bajo, pero sí la puede disminuir mucho, puede disminuir bastante, lo que queremos es la crisis de anoxia pase y que se restablezca como está. No le hemos corregido la cardiopatía, el niño va a seguir mal, pero ese momento agudo, superarlo. Y si no tienen los diagnósticos de cardiología, pues ya tenemos una
indicación de pasarlo a cardiología, se le puede pedir el ultrasonido antes de que pase, porque el ultrasonido puede hacer el diagnóstico de todas estas cardiopatías y ya el tratamiento de lo que sigue después, pues pasa a cardio, ¿no? Y he visto la impotencia de los cardiólogos pediatras, pues son médicos, no son quirúrgicos, no pueden resolver, o sea, no pueden decir curar, tan cosas paliativas, lo que ellos pueden hacer, nada más. Porque la resolución de la mayoría de ellas, pues son quirúrgicas. Son los cirujanos los que tienen la batuta en esto para corregir estos defectos. ¿Algunas preguntas que tengan? Doctora, Sí. ¿en qué edad? Es que entiendo que en los niños bueno, se puede dar el soplo fisiológico, pero ¿cómo a qué edad esperaríamos encontrarlo? O sea, soplo fisiológico. El suero fisiológico. Soplo. Ah, el soplo fisiológico. El soplo fisiológico se llaman soplos inocentes. Generalmente pueden ser una CIA que no ha terminado de cerrar, pero no tiene otro defecto. Se puede dar en cualquier momento del crecimiento pediátrico. A veces los soplos fisiológicos se dan solamente durante el ejercicio, durante un esfuerzo, cuando hay mucho calor. ¿Cómo los podemos distinguir de un soplo patológico? Generalmente, si ven un niño con crecimiento y desarrollo normal y sopla, pueden jurar que es un soplo fisiológico. Los niños que tienen cardiopatías o tienen un soplo que no es tan fisiológico, tienen dificultad para alimentarse, se alimentan lentamente. La succión les produce un esfuerzo, o sea, succionar del pecho les produce más gasto físico que succionar de un biberón. Pues estos niños prefieren tomar el biberón porque sale más rápido, puede ser el huequito más grandecito, cuando quieras, requiere menos esfuerzo que un seno materno. Un niño que lo bañan y solamente el secar, de repente como que queda moradito todos los días, porque cualquiera podía quedar moradito en algún momento, que estuviera más frío el cuarto o que se tardara la mamá en secarlo, eso sí es de vez en cuando. Pero si el niño persistentemente en el baño queda morado o cuando empieza a llorar queda morado, esos, y tiene soplo, esos tienen probablemente, lo más seguro es que tengan una cardiopatía congénita. Los niños que son normales, crecen igual, o sea, lloran, piden su leche, duermen bien, caminan el tiempo que deben de caminar, empiezan a hablar, desarrollo normal y de repente sopla. Esos son los soplos inocentes, que es muy difícil distinguirlos con solo oírlos porque soplan igual que otros. Son soplos así, son soplitos, por así decirlo, pero tienen todo normal. Es un soplo inocente, desaparece con el tiempo, no es ningún problema. Pero uno no puede decir te llega un niño de 10 meses, 10 kilos, está perfecto, o sea, está sobrepasado. 10 meses, 10 kilos, todo bien y le escuchas un soplo. La mamá no va a quedar tranquila y probablemente ni siquiera tú, de que escuchas ese soplo. Entonces, ¿qué se hace? Se le puede pedir un ultrasonido, descartar ultrasonido, una placa, que sería lo mínimo para ver los pulmones que estén bien, ultrasonido bien, se tranquiliza a la madre y todos quedan tranquilos. O sea, los soplos inocentes, o sea, si el niño ya tiene más, si tiene 5 años, 6 años y todo normal, se aleja todavía más la posibilidad de que pudiera tener algo grave. Igual se tranquiliza, se dice, ese soplo va a desaparecer. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Sí. Los cardiópatas van a tener desnutrición, bajo peso, pues no se pueden alimentar igual. O sea, el corazón no puede manejar
sus cargas, ya sea derecha o izquierda, y son niños que comen poco, crecen poco, se retrasa el habla, el caminar y todo dependiendo de la gravedad de la cardiopatía. Y como les digo, muchos fallecen durante el primer año de vida, cuando no se pueden operar o cuando las cirugías no son exitosas. Afortunadamente, hay técnicas quirúrgicas para la mayoría de ellas con buen éxito, cuando está en las manos expertas, con el equipo adecuado y con el soporte postoperatorio adecuado, tiene muy buenas tasas de sobrevivencia y de éxito. También con los medicamentos. Doctor, una pregunta. Sí. Perdón por interrumpirlo. Sí, no, dime. En las cardiopatías que son dependientes de conducto arterioso, ¿en qué momento se le da la prostaglandina? Esas las da el cardiólogo cuando empieza a ver el cierre del conducto. También se da las prostaglandinas en la persistencia del conducto arterioso solo, porque a veces no tienen ninguna malformación. Hay una persistencia del conducto arterioso y eso provoca también hipertensión pulmonar. Esas son las armas que tienen los cardiólogos para manejar. En urgencias, en eso que les estoy hablando, si ven, no les mencioné prostaglandinas en ninguna de las dos. No vaya a ser que ustedes den prostaglandina y la cardiopatía sea dependiente de conducto y la cierren. Entonces, en lugar de mejorar al paciente, lo empeoran. Generalmente se cierran cuando es solo persistencia del conducto arterioso y no quieren, por ejemplo, pues puede ser quirúrgico también. De hecho, la persistencia del conducto arterioso es una de las cirugías más fáciles. Esas no requieren un cirujano cardiovascular. El cirujano pediatra, si alguno de ustedes va a ver que cuando hagan su especialidad, es una de las técnicas que hace un cirujano pediatra, pero que está fuera de corazón. Solo entra, abren y cierran el conducto. No tienen que abrir el corazón. Es de las cirugías más sencillas, más fáciles. Incluso en prematuros se ha dicho que la hacen dentro de la incubadora. Así como ponen un catéter y todo, abren hacen un pedacito en tórax y cierran el conducto arterioso. Pero no es algo que vayamos a hacer nosotros o que vayan a dar prostaglandinas. Hay que ver qué efecto va a tener ese cierre sobre las otras malformaciones existentes para ver si es conveniente darla o no. Ok, doctora, gracias. Profilaxis de endocarditis también la da el cardiólogo. ¿Cómo? Profilaxis de endocarditis, que decía que en estos trastornos se da profilaxis antibiótica contra endocarditis. Pero dependiendo, o sea, lo que se recomienda es que, por ejemplo, los niños cardiópatas, pues igual que otros niños, de repente pueden tener una gripe, pueden agarrar una bacteria, y eso dice que debe ser más rápido instalar el tratamiento. Por decir, si tiene una virosis, 3 días, cuarto día con fiebre, hay que tomar BH y vigilar porque el antibiótico no debe de retrasarse, sobre todo si tienen flujo pulmonar aumentado, la presencia del virus o la bacteria sobrecarga ese corazón y se pueden descompensar más rápido. No sé si eso es de la profilaxis lo que te referías. ¿O por qué la pregunta? Sí, creo que sí. Muchas gracias. Todas esas, bueno, ya ven que tenemos también las valvulopatías adquiridas. La artritis reumatoide tiene la fiebre reumática. La fiebre reumática tiene también valvulopatías adquiridas. Hay muchas cardiopatías también adquiridas. Está muy extenso la cardiología pediátrica. Por eso hay una especialidad para ello, ¿no? Y en algunas de ellas, bueno, en estas congénitas, si viene quisiera hacer una bacteremia, por ejemplo, hago una neumonía y hace una bacteremia, la probabilidad de que haga una endocarditis
bacteriana es más alta que en un corazón sano, porque esos hiperflujos de cierta manera ese, inflaman un poco esas hipertrofias todo, y hace que las bacterias sean más fáciles que se queden en corazón que en un corazón sano. Y creo que también esa es la pregunta de hacer profilaxis para endocarditis bacteriana. Sí, doctora, gracias. También si se operan por alguna otra causa que no sea corazón, también a veces se les protege. Lo que se trata es de mantener el mayor tiempo sano, porque el corazón no puede manejar todo así. Cuando tenemos fiebre, ¿cuánta taquicardia tenemos? ¿No? O sea, nos se eleva la frecuencia cardíaca. Entonces imagínense cuando hay una cardiopatía. Pues necesitan mucho cuidado. Entonces, a mí, para que no se hagan tanta bola con tanta cardiopatía, pues sí quisiera que se centraran un poco más en las 6 cardiopatías que les estaba yo diciendo. Si son de flujo pulmonar aumentado, pues tener en el tronco arterioso la transposición de los grandes vasos y, y el drenaje venoso anómalo. Esas son las 3 cardiopatías de flujo pulmonar aumentado y que cursan con cianosis. Las de flujo pulmonar disminuido, pues la primera que tenemos es la tetralogía de Fallot, la atresia tricuspidia y la atresia tricuspidia y la atresia pulmonar con cádique interventricular íntegro. Que serían las principales, y creo que mañana que vamos a ver las no cianógenas, que esas son más frecuentes, claro, estas que vemos ahorita son más complejas, cardiopatías complejas, porque muchas de ellas pues no son únicas, sino que su presencia hace que se abran o que no se cierren otros conductos y otras vías anormales. Pero pues son muy bonitas, hay un montón, no es lo mismo por decir una atresia pulmonar con CIB o una atresia pulmonar sin CIB, con CIA, con PCA o sin PCA, con las persistencias de los conductos, y esa variabilidad es lo que hace que cambie el verlas, ¿no? O sea, si tú tienes tú sabes que una atresia, atresia pulmonar o alguna insuficiencia te produce un soplo sistólico, pero luego la presencia o la apertura de otro te va a dar un soplo diastólico. Entonces, o sea, es bonito hacer el ejercicio como para hacer un mapa mental, pero a la hora te hace muy, muy difícil el diagnóstico, poder hacerlo por todas las otras cosas que pudieran ocurrir. Y algunos soplos soplan más dependiendo si hay más sobrecarga o no. No sopla igual. O sea, puede ser que no sople igual una misma cardiopatía a los 2 meses que al año o que a los 2 años. Los soplos pueden variar de intensidad. Más preguntas. De verdad es un tema bastante complejo, donde se repasan muchas cosas. Pero no vimos también, porque no hay tiempo, ¿no? La embriología, cómo se da, en qué mes se dan estas, por qué la transposición, por qué no giró bien, por qué se quedó en esa posición y vio esto. Todo eso también es interesante, pero no hay tiempo de verlo. Pero sí me gustaría que hicieran más preguntas. Nada.
Pues como les estoy diciendo, en esta clase, la clase de mañana, estamos hablando de las congénitas y creo que vamos a hablar de arritmias también mañana, pero las adquiridas, que también son varias, que también es otro lote, no están incluidas acá. O sea, que no es toda la cardiología pediátrica, estas dos clasecitas, ¿no? Cuando menos los nombres, que sepan que existen esas patologías. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Alguien checó la dosis de morfina? Pediatría. Creo que no. Lo checo mañana y les digo. Y también las presentaciones de los medicamentos pueden variar. La digoxina, que se utiliza mucho en niños, existen en gotas. Y hay goteros y los goteros tienen adentro, están rayados. O sea, el gotero está marcado por decilitros. Un gotero que es 1 mililitro tiene la tapita y tiene adentro el gotero, y el gotero está marcada en las rayitas para no pasar las dosis. Generalmente vienen de 50 microgramos por gotero. Cuando llegan graves y hay que impregnarse, prefiere la vía intravenosa. O sea, hay que canalizarlos para digitalizar. Extraña que no tengan ninguna dudas, que no tengan nada. Está súper interesante el tema. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana con las no cianógenas y con las arritmias. Sí, doctora. ¿Ok? Vamos a ver pues el tratamiento de la arritmia y pues las no cianógenas. Muy bien. Entonces, hasta mañana. Y sí, cuando lean esto, de verdad, cuando estén leyendo, anoten sus dudas y sus preguntas para verlo acá. Este es el momento de preguntar. Y si quedó algo de hoy para mañana, algo que no hayan preguntado, pues lo anotan y lo vemos mañana también. Sí, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, Hasta doctora. mañana. Bueno. Muy bien, Irving, muy bien. Ok.